Buenas tardes, amigos. Una tarde más desde mi rincón virtual, pues con todos vosotros. Esta tarde lo dedicamos a las creencias y entre ellas las creencias limitantes. Entonces, pues esta tarde voy a intentar ayudaros, voy a intentar explicaros pues este tema tan maravilloso que a mí me ha valido y cuando yo lo hice y cuando lo experimenté, pues me valió pues para hacerme como una especie de limpieza, ¿verdad? Y a partir de ahí rellenarlo, esos escritos, que fuesen escritos positivos, ¿verdad? Esos escritos en la mente. Pues os puedo decir que yo creo que todo parte de dos creencias fundamentales que tenemos, que yo le llamo la doble S. Y estas creencias, pues yo creo también que vienen en un pack con el ser humano, porque la han tenido nuestros padres, la han tenido los padres de nuestros padres y así generación tras generación. Entonces yo creo que ha venido con el ser humano y estas dos creencias son una, la de separación y la otra es la del sacrificio. La de separación, ¿por qué? Porque creemos que estamos separados, hola Rosana, creemos que estamos separados pues de todos los seres que habitan en la tierra, es decir, tanto personas como animales, como en fin, como todos los objetos. Creemos que somos únicos, que tenemos un gran poder como es la inteligencia y entonces nos vamos separando de todos los demás seres, ¿verdad? Después estamos separados de Dios y porque lo vemos como muy lejano y estamos separados de nosotros mismos. Bueno, eso es una de las de separación, pero y la otra es la de sacrificio. El sacrificio nos lleva a sentirnos culpables, nos lleva a desvalorizarnos y estas desvalorizaciones lo que hacen es que siempre estamos atormentándonos diciendo es que soy tonto, es que tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, es que soy un imbécil, es que tal, ¿no? Todo esto es malísimo porque estas desvalorizaciones eh, pasan a las células de nuestro cuerpo, a nuestras células, bueno, y es decir, eso es sinónimo de enfermedad, ¿verdad? Vale, pues esas serían las dos creencias que creo yo que es de donde parte todo. Cualquier creencia secundaria procede de estas dos, de la separación y del sacrificio. La separación es limitación, es un ser humano limitado, está condicionado, es un ser humano que no se puede mover por sí mismo, siempre está como agarrado con cadenas, agarrado con una serie de dependencias. Y la otra, la del sacrificio, pues me lleva precisamente al sentimiento de culpa, me lleva a la frustración, a la apatía, a sentirme mal, ¿no? Como os decía, al final me lleva a la enfermedad, una enfermedad como puede ser una depresión. Hay que decir bueno, yo lo he experimentado y en mi propia vida, entonces cuando te quitas primero cuando tomas conciencia, ¿no? Cuando tomas conciencia de esas creencias y de esas dependencias o limitaciones que tienes o de esas resistencias que te das cuenta de cómo actúan esas creencias para limitarte a actuar de determinadas formas, a tomar decisiones, te limitan a tomar unos determinados caminos. Entonces hay que darse cuenta desde el principio, desde que tenemos uso de razón, cómo esas creencias han ido conformando o han ido determinando mi vida, en qué momento he tenido que tomar unas decisiones muy importantes, pero súper importantes, ya pueden ser a nivel de estudios, de trabajo, de vivir, de incluso de pareja, en fin, en todos los ámbitos de mi vida, y cómo esas creencias me han influido tanto para determinar toda mi realidad, ¿verdad?
Después, por otro lado, os tengo que decir que tenéis que tener en cuenta que un pensamiento va a dirigir un sentimiento va a dirigir una emoción y una emoción va a dirigir un comportamiento, palabra, acción o realidad. Y esto a su vez es un circuito cerrado que es un refuerzo hacia otra vez el pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Si mi pensamiento es positivo, voy a tener un sentimiento también positivo. Amigo, si yo pienso en una cosa agradable, mi sentimiento es de felicidad y mi emoción, pues me voy a estar riendo, me lo vas a ver en la cara. ¿Y cuál es mi comportamiento? Pues mi comportamiento es también todo mi comportamiento gestual, verbal y no verbal va a ser también de felicidad. Esto hace que el circuito se cierra, con lo cual sigo teniendo más pensamientos positivos, ¿vale? Entonces, claro, si al contrario, si mi pensamiento es negativo, mi sentimiento es negativo, mi emoción negativa, mi realidad es negativa y también mi refuerzo es... ¿Cómo es el refuerzo? Pues un refuerzo pero negativo, con lo cual la persona está aprendiendo a una vida, aprende una determinada vida que puede ser irreal, puede ser imaginaria, puede ser una vida totalmente imaginaria y no falsa, ni mala, ni nada, no, pero que no es así. Entonces, por eso cada persona percibe la realidad de una determinada forma. La realidad es distinta para todos. Fijaros, entonces las creencias, ¿qué diríamos que son? Pues las creencias, se forma una creencia cuando hay un pensamiento repetitivo. Es decir, cuando este pensamiento positivo se repite una y otra vez, pues esto es una creencia. Si el pensamiento negativo se repite una y otra vez, es una creencia limitante. ¿Cuántas veces nos habrán dicho a nosotros, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto? Y al final te quedas así, dudas, y si te lo siguen diciendo, no hagas esto, pues ya está. Lo has metido en no ya en tu sistema nervioso central, sino lo has metido en tu sistema emocional. Y eso va a quedar ahí perdurable, ¿verdad? Bueno, pues como digo, la creencia es repetición del pensamiento, pero también la creencia se forma la creencia de forma indirecta, se forma de forma indirecta a través de este canal, de este proceso que es pensamiento, sentimiento, emoción, comportamiento. Si tú piensas de una determinada forma un día, sientes de la misma forma, tienes tus emociones y tu comportamiento es de una determinada forma y lo vas haciendo día tras día, pues tú es la creencia que tienes, es tu forma de vida, lo has convertido en un hábito, lo has convertido en una forma de vivir y has creado un personaje. Hay muchas personas que hemos creado personajes a lo largo de nuestra vida, estamos representando un papel, pero que no es nuestro real papel. Entonces, cuando desmascaras todo eso, cuando te quitas todo eso, pues lo que estás haciendo estás rompiendo cadenas, estás rompiendo todas las ataduras que tenías, todas esas creencias limitantes, resistencias que te tenían encadenado y te tenían encerrado en tu zona de confort, y entonces las tienes que llenar con cosas positivas, claro. Pero lo mejor de todo es que cuando tomas conciencia, decides cambiar. Y entonces cuando cambias, sales de la zona de confort y te das cuenta de que esa zona donde estabas era una zona irreal, era una zona que te mantenía a gusto, que te mantenía confortable, que te mantenía con seguridad, pero has pasado a una nueva zona de confort. Esta zona de confort también te da seguridad. Solamente en el cambio es donde puedes sentir un poco de ansiedad, pero cuando sales y te estableces y miras para atrás, dices, joder, pues esto lo he conseguido yo, ¿vale? Y entonces es un refuerzo positivo. Bueno, pues ¿y cómo podemos hacer esto? Hay que borrar esas creencias limitantes. Hay que decir que las creencias proceden de pensamientos positivos. Por lo tanto, o de pensamientos negativos. Por lo tanto, tengo que cambiar mi pensamiento. Tengo que pararme, como digo tantas veces, hacer autoconocimiento y verme, interiorizarme y ver qué pensamientos tengo.
¿Y qué sentimientos tengo? ¿Y cuál es mi comportamiento? ¿Y cuál ha sido pues desde que tengo uso de razón, qué es lo que he hecho, cuáles han sido, qué pensamientos tengo, si tengo pensamientos rumiantes, si tengo pensamientos obsesivos, si tengo miedo, como emociones, qué sentimientos tengo, ¿no? Los que más se repiten. Y ya verás que en el momento que empieces a unir cabos y veas de dónde proceden y qué creencias tienes y de dónde proceden esas creencias, ya verás que solamente tomando conciencia lo vas a superar. Pero es que la segunda parte es que tienes que, en el momento que averigües qué pensamientos negativos tienes y qué creencias limitantes tienes, hay que reconvertirlas, hay que transformarlas en pensamientos positivos. Si repito ese pensamiento positivo, estoy cambiando a creencia potenciadora, ¿vale? Entonces, pues yo os animo a que miréis, interioricéis, veáis qué pensamientos tengo, qué sentimientos tengo y qué comportamientos son los que tengo, y unir cabos desde, pues, en todas las épocas de mi vida, la juventud, la adolescencia, la edad más adulta, tal, y ver todo lo que ha ocurrido, ver por qué tengo el trabajo que tengo, hacerme esas preguntas, porque ha habido momentos en los que he tenido que decidir y seguramente hubieras decidido otras cosas y hubieras hecho otras cosas si tus pensamientos hubieran girado en otro tono, o sea, si tus pensamientos hubieran sido otros, ¿verdad? Hubieras sentido otras cosas y te hubieras comportado de otra forma y hubieras determinado una realidad distinta. Entonces yo os sugiero que lo hagáis, porque yo lo hice y a mí me valió y me ayudó un montón. Y en el momento que tú cambias tus pensamientos negativos, tus creencias limitantes, das con ellas y las cambias por pensamientos positivos y creencias potenciadoras, tu vida cambia. Amigos, pues espero que os haya gustado, espero que os valga, hay que cambiar lo negativo a lo positivo, hay que transformar esas creencias limitantes que te tienen así agarrotado y encerrado y que en un momento dado vas a salir de la zona de confort y siempre hay un pepito grillo que dice por ahí, no te acuerdas que te decía que esto no puedes, que tal. No, hay que romper con todas esas creencias porque eso nos está limitando y nos está pues dejando de abrirnos, está limitando a lo que yo llamo el palacio de posibilidades, ¿no? A un nuevo mundo y a unas nuevas posibilidades para hacer muchísimas cosas. Muchas gracias y hasta el próximo día.